Queridísimo Rodolfo Stolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado David, siempre es un placer saludar al padre del análisis superior y espero que todos estén bien. Tú el auditorio, te encabina a todos. No, todos estamos bien y ansiosos de oírte. Mañana se reúne la Junta de Gobierno de Banco de México. ¿Sobre qué escenario llegan? Porque ha estado muy cambiante. Yo siento que pues ya está mucho más tranquilo que la decisión pasada y que, bueno, pues van a seguir bajando las tasas. Totalmente. Nosotros en Banamex estamos esperando que de hecho la Junta de Gobierno recorte en 50 puntos Yo base en esta también. ocasión y en la siguiente también recortarán en 50 puntos base. Creo que lo señalizaron muy bien tanto en el comunicado como en la minuta. Vemos a un banco mucho más acomodaticio, mucho más dovish, por dos cuestiones. Primero, la inflación está abajo de su promedio histórico de 4,5, andamos por ahí del 3,9. Sí, el número de la sorpresa de abril fue eso, una sorpresa que estuvo también muy influenciada por el precio de los servicios turísticos que están muy relacionados con la Semana Santa. Pero por el otro lado también, aunque no estamos en la muy mal llamada recesión técnica, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre fue de 0,2%, sí el ritmo de la actividad se ha desacelerado de manera importante. Si bien no es un objetivo específico de Banco de México, la regla de Taylor te dice que ve ambas brechas, ¿no? La de la inflación contra el de la meta, que es el 3% más menos 1%, y también la brecha del producto, es decir, el producto observado contra el producto potencial, como sea que se calcule este último. Entonces, creo que en ese sentido la Junta de Gobierno tiene los elementos para, por lo menos en las siguientes dos reuniones, recortar 50 puntos base a la tasa de interés, lo que todavía la deja en un nivel muy restrictivo. Por eso esperamos que los recortes seguirán en las Fíjate, siguientes en ese reuniones del sentido, año. Rodolfo, hay alguien de la Secretaría de Hacienda me hacía la siguiente consideración. Y no digo quién, porque la verdad es que lo dijo en el terreno privado. Con la inflación, con la tasa de inflación que tenemos, ponerte a pensar que alguien se tiene que levantar a las 5 de la mañana, trabajar todo el día, emprender, pues difícilmente alcanza los rendimientos que te dan los valores gubernamentales. No hay razón para mantener las tasas tan altas, ninguna. Y además yo creo que lo decías bien, ¿eh? El histórico de la inflación es 4,5, aunque la meta es hasta 4. Totalmente de acuerdo, pero pues nunca se ha llegado. Hay indicios de que esta Junta de Gobierno en particular sí quiere llegar a la meta del 3%, pero en la realidad va a ser muy difícil, principalmente porque las expectativas de largo plazo están ancladas justamente en la cota superior del límite del 4%, ¿no? Y eso pues hace mucho más complicado que las expectativas se puedan mover más abajo, no porque no haya una credibilidad necesariamente en el Banco de México, sino porque las expectativas así se comportan, son bastante sticky, son bastante pegajosas, no se mueven de una manera sencilla, y más aún con el escenario global que tenemos actualmente, donde se ha vuelto normal y los mercados celebran que la tarifa base, que el arancel base, perdón, para Estados Unidos va a ser el 10% y el tope va a ser el 30% que se le aplicó a China. Efectivamente es de un escenario totalmente siniestro, donde era un embargo realmente con una tasa del 145% para China. Los mercados vieron muy bien una tasa del 30% de las importaciones chinas. Eso cambia de todas maneras el paradigma comercial global, digamos que permite que haya comercio entre Estados Unidos y China, pero sigue reconfigurando todo esto. En unos meses cambió la narrativa de la total globalización a este escenario que sigue siendo muy proteccionista, pero que, insisto, los mercados celebraron con mucho auge, y más aún considerando el dato de inflación de hoy en Estados Unidos, que salió muy por debajo de las, o bueno, no muy, pero sí por debajo de las expectativas, que además fortalece toda esta narrativa que trae Donald Trump de ataques a Jerome Powell, el presidente de la Fed, diciendo que ya se tardó en bajar la tasa. Nosotros creemos que no se ha tardado, creemos que está esperando, justamente porque no se terminan de ver los efectos que puede haber en precios y también en el empleo de las tarifas. En gran Cerrar el medida, primer Rodolfo, porque movimiento. no se sabe qué va a hacer. Sí, O sea, exactamente. y el Banco Central de los Estados Unidos, o el sistema de la Reserva Federal, no debe tomar ningún. Yo creo que sería imprudente tomar una decisión cuando no está claro qué sigue, ¿no?
Creo que sí hay que esperar a los datos, totalmente de acuerdo. Ser data dependiente de los datos en cierta medida, pero sí fue muy claro en señalar que los riesgos son en contra de los dos ejes de su mandato, que hay riesgos de un estancamiento económico y de inflación. Mientras que aquí el PIB creció en México, allá en Estados Unidos el primer trimestre cayó. ¿Por qué? Porque hubo unas importaciones brutales en el primer trimestre, particularmente en marzo. Suiza les vendió lingotes de oro, bueno, como si fueran chocolates. Irlanda vendió farmacéuticos a Estados Unidos como si fueran cualquier dulce sin mayor tema, y todo eso pues modificó sustancialmente el comercio, en particular para el caso de Claro, México. porque además todo el mundo se llenó de inventarios, por llamarlo de alguna manera, esperando los aranceles. Entonces va a haber mucho menos comercio en los siguientes meses. Claro, pero justo lo que llama la atención es que el dato del CPI de hoy es justo el de abril y que haya salido tan bajo. Entonces, ese proceso de transmisión de precios no ha terminado de verse. Yo quería nada más decirte una cifra que no he visto comentada en varios lugares. Normalmente nuestro cumplimiento del TEMEC en los meses previos había sido como el 45, el 46%, ¿no? O sea, es lo que entraba vía TEMEC y así lo registraba la Oficina del Censo en Estados Unidos. En marzo, únicamente el 10% entró amparado por el TEMEC. ¿Por qué? Porque buscaron otros esquemas fiscales que les permitieron entrar sin aranceles a Estados Unidos. Y ya en el caso de México, las importaciones de marzo ya traen el impacto de las que no cumplen el TEMEC en los regímenes especiales. La tasa que era literalmente 0%, era 0.1%, se fue a cerca del 20%. Es decir, sí hubo una recomposición que afectó a México en particular, porque además en marzo los únicos aranceles que estaban vigentes eran precisamente los de fentanil e inmigración, que afectaban a México, a Canadá y en menor medida a China. Ya en mayo, el dato de mayo ya tendrá todo este tema. Entonces, creo que no se ha terminado, creo que los precios no han terminado de reflejar estos impulsos justamente por la previsión que hubo, tener inventarios. Escuchaba yo que incluso había gente ya haciendo compras de Navidad en abril en Estados Unidos, no por el temor a los precios. Las expectativas siguen muy elevadas en términos de inflación, pero vamos a ver cómo se van reflejando todo esto en los datos, justo para que la Reserva Federal tenga mucho más claro cuál va a ser el camino o la trayectoria que piensa seguir. En cuanto al crecimiento de la economía, ¿cómo se ve? Porque el dato que tenemos, tú lo dijiste, no es recesión, pero es 0.2%, que es pues casi nada, digamos, ¿no? Ronda el cero, lo podemos decir ahí. Ándale. Sí vemos una Sí, porque desaceleración. menos 0.2 a más 0.2 es exactamente lo mismo, ¿eh? Hay que recordar, como dice Jonathan Heath, los indicadores indican, no están escritos en piedra, ¿no? Eso es como muy importante. Entonces, sí nos demuestra que hay una desaceleración importante. Todo el crecimiento que hubo en el primer trimestre del año se puede atribuir al sector agropecuario, que tuvo un crecimiento brutal del 8.1%. El sector, la industria, ya con el dato que salió ayer, ya sabemos que cayó 0.1 en el primer trimestre, y los servicios, de acuerdo a la estimación oportuna, no mostraron variación. Entonces, todo el crecimiento que hubo se explica por el sector agropecuario, que viene de 2 años con sequía. Pues con muy poquito va a crecer mucho, además es un sector ampliamente volátil. La industria te está diciendo, no termino de levantar, y los aranceles, por supuesto que no ayudan, aunque hubo un adelanto de producción que sí se dio, sobre todo en febrero, pues no están ayudando. Y en la parte de los servicios, que una parte tiene que ver con la demanda interna de los hogares, de las empresas, y otra con la demanda externa, también te están diciendo, bueno, nosotros estamos más bien estancados. Entonces, está esta atonía, como diría Agustín Cárcens, en la economía mexicana, pero también que va en línea con lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Parece que el motor en Estados Unidos se frenó en el primer trimestre, vamos a ver cómo pinta en el segundo, pero todo está enrarecido, insisto. Trump es incertidumbre y sigue siéndolo, ¿no? Ahora para bien, porque estos acuerdos que ha conseguido con Reino Unido, con China, han esclarecido un poco el panorama, pero recordemos que con China la pausa dura 90 días, ¿no? Igual con los recíprocos, va a durar 90 días, ya llevamos 30, entonces hay que tener todavía todo esto en la cabeza para ver cómo va a seguir el camino, cuál va a ser la ruta en política comercial de Estados Unidos, para saber dónde se va a poder posicionar México de la mejor manera. Querido Rodolfo, eres un maestro, siempre me encanta escucharte. Te mando un abrazo, gracias por la iluminación. Siempre es un gusto platicar contigo y con el auditorio, igual te mando un abrazo fuerte a ti y a todo el auditorio.